Mi nombre es Daniel Colón Ramos, yo soy un profesor en la Universidad de Yale y mi laboratorio está interesado en cómo se desarrolla el cerebro, cómo se desarrollan los circuitos nerviosos y cómo eso da paso a los comportamientos animales. Pero lo que quería hacer hoy era no dar una charla de investigación como usualmente doy, sino reflexionar un poquito sobre qué podemos nosotros aprender sobre el cerebro, qué nos puede enseñar a nosotros el cerebro en términos de cómo funciona y qué refleja eso con respecto a cómo se generan los conocimientos y cómo funciona la ciencia. Entonces, esta charla de hoy es realmente una charla de reflexión de cómo funciona la ciencia en general y algunas analogías entre cómo funciona la ciencia y cómo funciona el cerebro. De primera instancia, quería explicar que el cerebro está compuesto de células que se llaman neuronas. Y en un solo cerebro humano hay sobre 100.000 miliardos de neuronas. En inglés es 100 billion. Eso quiere decir que hay más neuronas en un solo cerebro humano que hay estrellas en la Vía Láctea. La próxima vez que estén mirando el cielo así estrellado, piensen que hay más neuronas en su cerebro que lo que hay estrellas que están viendo en la Vía Láctea. Y a mí me interesa, y a otros científicos nos interesa entender cómo es que este número de neuronas se conectan para dar paso a los comportamientos humanos en este caso. Mi laboratorio no hace estos trabajos en el cerebro humano. Nosotros lo que hacemos para tratar de entender esa pregunta tan compleja es utilizar un sistema modelo que se llama C. elegans. C. elegans es un gusano y algunos de ustedes pueden estar cuestionándose, pero ven acá, ¿cómo es que tú vas a entender nada de algo tan complejo como el cerebro humano utilizando un gusanito? Y yo quería explicar un poco porque esto es fundamental para entender cómo funciona la ciencia, porque no es solamente yo el que estoy utilizando animales como gusanos para entender preguntas básicas. Hay muchos científicos que utilizan animales como la levadura o la drosófila, que son las moscas fruteras, los mimes, o los ratones, para tratar de entender preguntas básicas en la biología. En el caso mío, nosotros utilizamos el gusano, que es minúsculo, es del tamaño de una coma en una oración, y lo utilizamos porque los científicos como nosotros, han desarrollado herramientas que nos facilitan el hacer los experimentos. Lo hace mucho más fácil que hacer estos experimentos en otros sistemas. Sin embargo, las lecciones que aprendemos en base a estos experimentos son fundamentales y contribuyen a nuestro entendimiento de cómo funciona el sistema nervioso en otros organismos, otros animales, incluyendo el ser humano. ¿Por qué es esto? Bueno, es gracias a la evolución. En nuestro caso, por ejemplo, el nemátodo, C. elegans, es el único animal para el cual se conoce cómo todas las células del sistema nervioso están conectadas. Es como tener un mapa de conectividad para todo el organismo y eso es esencial para los trabajos que nosotros hacemos. Y los hallazgos que hemos generado son transferibles, como mencioné, a otros animales, y no solamente los hallazgos que mi laboratorio ha generado, sino a los hallazgos que muchos otros laboratorios han generado. Y tanto es así que hay un número de laboratorios, 6, que han ganado el premio Nobel en la última década por hallazgos que hicieron en este animalito. Y la razón por la cual ganaron el premio Nobel es porque los hallazgos que encontraron en el C. elegans eran aplicables en general a otros organismos y contribuyeron significativamente a la medicina. Tanto en nemátodos como en nuestros propios cerebros, sabemos que las neuronas se unen unas a las otras y cooperan para formar redes. Y estas redes son esenciales para cómo funciona el cerebro. Si uno coge una neurona y la separa de la red, la neurona no funciona muy bien. Es en el contexto de la red que la neurona puede lograr grandes cosas. Pero es muy importante reconocer que el número de neuronas no es solamente importante para la función del sistema nervioso, también es importante cómo están organizadas las neuronas. Y de nuevo quiero utilizar una lección que hemos aprendido de C. elegans. C. elegans solamente tiene 302 neuronas, que es un número muy pequeño en comparación con los 100.000 miliardos de neuronas que hay en un cerebro humano. Sin embargo, esas 302 neuronas están organizadas de tal manera que le permitan al nemátodo reconocer dónde hay comida, reconocer depredadores, reconocer posibles otros gusanos con los cuales puede reproducirse. Entonces, en ese sentido, cómo están organizadas estas neuronas, que es la pregunta que a nosotros nos interesa, le permite al nemátodo sobrevivir en su medio ambiente. Una analogía que a mí me gusta hacer es que no es lo mismo tener un montón de cables sueltos que tener una computadora. Entonces, en ese sentido, cómo están organizados estos circuitos es análogo a la importancia de organizar los circuitos en una computadora. Nuestros cerebros no son como los cerebros de los nemátodos, gracias a Dios, pero básicamente
nuestros cerebros se desarrollaron, se conectaron para lograr otras cosas diferentes, poder responder a otras presiones evolutivas, diferentes a las presiones evolutivas que encontraban el nemátodo, que encontraban los lagartijos, los reptiles. En el caso particular de nuestro cerebro, a mí la manera que me gusta describirlo es que nuestros cerebros evolucionaron para conectarse a otros cerebros. Lo que quiero decir por eso es que, por ejemplo, cuando un nemátodo acaba de nacer o un cocodrilo acaba de nacer o una tortuga, ellos más o menos saben lo que tienen que hacer, no tienen que ir a la escuela, no tienen que aprender. Pero si uno mira a ver un ser humano cuando acaba de nacer, nace completamente indefenso. Y parece casi como si fuera, Aristóteles lo llamaba una tabula rasa, parece como si fuera un cerebro que está completamente en blanco, pero no lo está en blanco. Este cerebro está perfectamente adaptado para conectarse con otro cerebro. Y eso es una propiedad fundamental del ser humano y es también una propiedad fundamental para entender cómo es que se generan los conocimientos y cómo es que funciona la ciencia. Porque una manera de conceptualizarlo es que realmente los conocimientos que nosotros generamos es el producto de una red de redes. Y lo que quiero decir por eso es que el cerebro humano es una gran red de neuronas, pero los conocimientos es una red de cerebro humano. Entonces, en ese sentido, una red de redes. Y al los cerebros humanos conectarse unos con los otros, pues son capaces de lograr más de lo que hubieran logrado por separado. Quiero dar un ejemplo de cómo esto funciona en la vida real, en el ámbito científico, basado en mis propios trabajos. Nosotros nos interesaba entender cómo es que estas neuronas se desarrollan en los embriones de los gusanos. Y para poder hacer eso teníamos que visualizar las células específicamente y teníamos que desarrollar nuevos microscopios que nos permitiesen poder visualizar estos eventos en los embriones que son minúsculos. Y colaboramos con un científico de la institución de Sloan Kettering en Nueva York que se llama Zhirong Bao. Y Zhirong, él tiene una preparación en ciencias de cómputo y él había desarrollado unos programas por computadora que le permitían visualizar el embrión. Estas son células del embrión, específicamente los núcleos, y él tiene un programa de computadora que puede básicamente predecir qué son esas células y en qué se van a convertir. Y a medida que el embrión se está desarrollando, la computadora pues más o menos te ayuda a saber qué es cada célula y dónde está posicionada. Esto es bien importante para los trabajos que nosotros queríamos hacer. Así que establecimos una colaboración con él. Y también establecimos una colaboración con un científico en la institución del NIH en Washington. Y ese científico se llama Harry Shroff. Él es un físico que hace microscopios. Y él generó un microscopio que nos permitía visualizar estos eventos mucho más rápido, 30 veces más rápido de lo que se habían logrado visualizar anteriormente. Y uniendo nuestro cerebro, nosotros logramos hacer algo que independientemente hubiese sido muy difícil hacer por separado. Esta combinación de conocimiento es esencial para la ciencia. O sea, algo que se discute poco, este aspecto de colaboración. La gente por lo general visualiza a los científicos trabajando independientemente, pero no es cierto. O sea, los científicos, no importa cuán independientemente tú estés trabajando, siempre terminas colaborando con alguien. Si no estás colaborando con alguien como lo estoy haciendo yo aquí en tiempo real, colaboras con alguien conceptualmente en el sentido de que tú estás creando conocimientos sobre los conocimientos que fueron creados antes. En el caso de este proyecto en particular, a nosotros conectar nuestro cerebro logramos descubrir e innovar en áreas que hubiera sido muy difícil hacerlo independientemente. Y logramos, por ejemplo, generar películas que nos permitía ver el desarrollo neurológico en el embrión. Aquí estamos viendo en rojo los núcleos específicos de las diferentes células y en verde estamos viendo unas neuronas que nos interesa visualizar, que no habían sido visualizadas con este nivel de resolución anteriormente. Y van a ver, a medida que el embrión se desarrolla, van a ver cómo las neuronas se van moviendo hacia esta área y nos permitieron hacer unos descubrimientos que no se habían logrado hacer. Y en ese sentido, yo espero que con estos ejemplos les haya ilustrado, primero, cómo funciona la ciencia y la importancia de la cooperatividad en el desarrollo de nuevos descubrimientos e innovaciones. Si les interesan estos temas, yo tengo un escrito en TEDblog, se puede hacer una búsqueda en Google con estos términos para encontrarlo. Y también tengo un video donde explico un poquito más profundamente la importancia de la investigación básica, investigación como la que hace mi laboratorio y otros laboratorios de colegas en nemátodos, para lograr descubrimientos en ciencia básica y cómo eso impactan la medicina y nuestra salud. Muchas gracias.